Buenas noches, comunidad. Esperamos que hayáis pasado una grandiosa Navidad con sus seres queridos. Y vale, aunque este año no ha sido de los mejores por la pandemia, ya está acabándose. Sin más que deciros, comenzamos. Mi mamá nació en un pueblo pequeño llamado Platón Sánchez, Veracruz. Dice que un día su mamá y padre y hermanos fueron a buscar leña para cocinar. Ella era aún muy pequeña, así que buscaron un lugar con sombra para acomodar una manta y se quedaron sentadas ahí. Ella con sus dos hermanas. Estas eran 2 años más grandes que ella. Jugaban con 2 muñecas que llevaron mientras que mis abuelitos y sus hermanos mayores sacaban leña y la cortaban como lo hacían. Cerca ahí había un río y ellas estaban ya familiarizadas con el área, pues estaba muy arbolado y siempre había leña. Dice que poco a poco fueron viendo cómo sus papás se fueron alejando, pero siempre echando un ojo para ver que seguían ellas ahí. Ella tenía 2 trenzas a los lados y sintió como la jalaron de la trenza arrastrándola hacia un árbol. Su hermanita empezó a gritar aterrada y ella trataba de agarrarse, sujetarse de algo. Pero eso era más fuerte. De pronto escuchó como risitas. Y al voltear ella dice que vio a un niño encuerado, con cara de abuelo. Sus manos y pies bastante largos y flacos. Cuando de la cima del árbol se bajaron más niños para ayudar a subirla. Su hermana empezó a gritar pidiendo ayuda. Al escuchar eso sus abuelitos fueron corriendo y se asustaron al ver a esos chaneques, como les llamaron, jalándola. El hijo mayor del abuelo, con machete en mano, le empezó a atacar. Los demás chaneques le tiraban piedras hasta que pudieron hacer que eso la soltara. Tomaron sus cosas rápidamente, que hasta la leña dejaron y se fueron. Al llegar se dieron cuenta que traía los dedos marcados en el cuello y en los brazos. Dice mi mamá que de ahí en adelante tuvo pesadillas con esos chaneques, al punto de enfermarse de gravedad y ya no comer. Tenía fiebre bastantes días, hasta que la señora que curaba en el pueblo se ofreció a ayudarnos. La señora había comentado que habían vivido bastantes personas en el pueblo experiencias con estos chaneques. Nos dijo que ellos habitan en zonas cercanas a los ríos, manantiales boscosos y con mucho sereno. Ellos se alimentan de heno, que son muy traviesos y te esconden las cosas. También les gusta todo lo que brilla y el agua. Si te duermes con el pelo suelto y despiertas con trenzas en ese lugar, la gente tiene la creencia de que es por ellos. Hay muchas experiencias con duendes debido a que es una región grande muy conocida por las experiencias con los chaneques o duendes, como se les dice aquí, en el sur de México. Mi esposo y yo vivíamos en la colonia Victoria en Monterrey. Mi esposo Ociel, mis 2 pequeños hijos, en ese entonces del año 2007. El niño mayor de 3 años y el menor tenía meses de nacido. Mi esposo esa noche fue a trabajar, pues laboraba en una empresa cubriendo 3 turnos. Estando yo en casa con los pequeños, el bebé empezó a llorar mucho y así empezó todo ese día. Lloraba y lloraba, pero yo estaba con los ojos cerrados. Era de madrugada aún. De pronto se empezó a escuchar como un ruido semejante a una canica rebotando, que después rodaba y regresaba al lugar de donde empezó este. Ahí fue cuando me asusté y me desperté como de golpe. El bebé seguía llorando y no lo podía tranquilizar. Me empecé a preguntar de dónde podría venir ese sonido, ya que el pequeño estaba descansando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al revisar el ruido desaparecía. Volví a la cama con los niños y el ruido volvía a escucharse insistentemente. Corrí rápidamente a encender las luces de toda la casa y llamé por teléfono a mi esposo.
Una tía de él vivía muy cerca de donde vivíamos nosotros. Me dijo mi esposo, llámala. Y le dije yo, no, ¿cómo voy a molestarla? Mejor me quedo ya despierta a esperar a que llegues. Está bien, me dijo, dentro del miedo que me dio. Y a la espera me puse a rezar. Gracias a Dios ya no se escuchó nada. Mi esposo llegó como a eso de las 8 a.m. Platicamos de lo sucedido y de cómo nuestro hijo, el más pequeño, se empezó a inquietar antes de que empezaran a escucharse esos sonidos. Platicando con una persona de confianza de lo sucedido, nos dijo que contactara a una persona que trabajaba con el péndulo. Él habló con mi esposo sobre lo que aparentemente en esa casa, muy vieja por cierto, habitada. Le dijo que en esa casa había seres pequeños, como duendes, y que esos duendes o seres pequeños eran de aspecto muy feo y desagradable, que te alimentaban de nuestra energía y demás cosas mismas que había en la casa, que por eso en ocasiones los pequeños no podían dormir. Así como también le dio a mi esposo unas imágenes que pusiéramos, por ejemplo, en la televisión y así en varios aparatos, como una protección. Claro. Y nosotros con la oración también pudimos pasar ya mejor las noches y esos sonidos molestos ya no se volvieron a escuchar. Así como esas cosas, varias más nos pasaban en esa casa que, en su momento, no le pusimos atención. Pero claramente las cosas empezaron cuando recién casados nos fuimos a vivir ahí, Colonia Victoria. La tía de mi esposo tenía varias casitas de renta y nos prestó una en la que a mi esposo le tocaba nuestra casa por su trabajo. Yo estaba esperando a nuestro primer hijo y los dos trabajábamos. No estábamos durante todo el día y regresábamos hasta las 7 o 8, y así comenzaron nuestras cosas raras en la casa. Al principio nuestros cepillos de dientes los dejábamos con las cerdas para arriba y las encontrábamos abajo. Yo estando en la planta alta de la casa o en el baño también escuchaba una voz hablándome. Ya al estar con él yo le decía, ¿me hablaste ahorita? Y él me contestaba que no. Otro suceso fue en una ocasión cuando fuimos de viaje ya con nuestro primer hijo que tenía 6 meses en ese entonces. Fuimos a visitar a unos familiares a Houston. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al regresar del mismo, encontramos parte de las cosas del bebé todas tiradas, desordenadas. El papel higiénico que compramos por paquete grande estaba todo regado por la casa y roto. El talco del bebé todo esparcido por la casa y así, la casa en total desorden. En una ocasión estábamos en casa de mis padres, mi esposo estaba tomando unas cervezas con mi papá. Cuando llegó la hora de retirarnos e ir a donde vivíamos, Colonia Victoria, yo estaba embarazada, esperando a mi segundo hijo. Llegamos a la casa, mi esposo sí estaba algo tomado. Llegando fue a la planta alta, aprovechó para darse un baño. Cuando yo estaba acostando a mi pequeño de 3 años, bajó hacia él, con una mirada cansada. ¿Qué tienes?, le dije. De él salió una voz bastante gruesa y ronca que me dijo, yo no soy Osiel. Deja de jugar, le dije. Me armé de valor y le dije, mira, no sé quién eres ni qué quieres, pero una cosa sí te digo, yo no te tengo miedo. En ese momento mi esposo agachó la mirada y empezó a llorar y me dijo, siento miedo, no sé qué me pasó, pero no quiero estar aquí. Vámonos a casa de tus papás, por favor. Cargué a mi hijo y nos salimos de ahí. Llegamos a casa de mis padres, pero dormían muy profundamente, que no sintieron que regresamos. Permanecimos un momento arriba del carro y mi esposo me decía que había algo, que le había pasado algo al estar en el baño. Había visto una especie de silueta en el espejo y no recordaba nada hasta estar parado frente a mí. Empezamos a rezar y yo le dije que no debía tener miedo, pero él decía que eso que estaba fuera del carro era el diablo, que nos estaba rondando ahí. Ya él llamó a un hermano de él y este fue por nosotros. Esa noche la pasamos en casa de su hermano y fuimos después a hablar con un padre, amigo de mi esposo. Ya después de eso fue a bendecir la casa y estuvimos tranquilos por un tiempo, ya que después se presentaron sucesos nuevamente.
Recuerdo que en una de las muchas vacaciones que fui a visitar a unos familiares en el campo, tuve un encuentro. En ese entonces tenía 11 a 12 años. La casa de mi tía estaba cerca a un pequeño río. En todo ese río había enormes árboles de plátanos. Como el agua filtraba, los árboles crecían y se reproducían bastante rápido. Por ende decían que ahí vivían los famosos duendes, ya que crecen o permanecen en el agua. Y yo recuerdo que una noche salí del baño y el baño estaba retirado de la casa, casi cerca al pequeño río. Vi como unos pequeños duendes se bañaban en él. Tenían la forma de niños pequeños, tenían los cabellos rubios, pequeños como niños que disfrutaban mucho del agua. Y antes que puedan verme, ingresé corriendo nuevamente a la casa, muy asustada, con un frío que recorría mi espalda. Después de esa noche, nunca volví a salir después de las 12 de la madrugada afuera, ni siquiera al baño. Simplemente me metí una vacinica al cuarto. No recuerdo cuántos días pasaron, pero empecé a tener pesadillas. Solía tener mucha fiebre al despertar de estas pesadillas. Desvelé muchas veces a mis padres por esto, pero más a mi mamá. Ya saben, los padres solo dicen: ¿por qué no se calla esa chamaca que no deja dormir? Pues todos comentaban que tal vez los duendes del lugar querían llevarme, o tal vez los he visto. Pues sí, los vi y no lo comenté. Desde ese entonces mi madre empezó a realizar cosas para espantar al duende. Poner cosas debajo de mi almohada, ponerme una cruz en el hollín en la frente. Para los que no lo sepan, el hollín es un polvo negro que se aloja en la parte de abajo de las ollas. También me ponían ajos, tijeras y cucharas debajo de la almohada. Después de semanas todo quedó en el pasado. Mi madre dijo que no fue la primera vez que los duendes me querían llevar, ya que cuando aún era una bebé, también hubo un episodio parecido. Pues soy la menor de mis hermanos y en ese entonces tenía un hermanito más pequeño que yo, pero él nunca los vio como yo, en esa ocasión en el río. Cuando era pequeña, recuerdo que habíamos ido por leña y capulines al monte cuando en eso escuché que me chiflaban. Voy a asomarme qué era y vi un camino muy limpio en medio del monte. Ya estaba alejándome, dejando atrás a mis hermanas y mis primas, cuando de repente sentí una mano que estaba tocando mi hombro. Era mi hermana y me dijo que tenían 3 horas buscándome. Cuando volteé estaba justo en un camino muy lleno de grandes espinas y justo en una barranca. Jamás supe a qué se debió esto y estaba completamente aterrada. Para mí fue solamente un momento de buscar, de curiosear, pero había pasado bastante tiempo. Nunca me expliqué lo que sucedió. A mi mamá le dijeron que eran duendes que me llamaban para llevarme, que el tiempo transcurre diferente y que, gracias a Dios, y a mi hermana que me tomó del hombro. Es increíble cómo solo habían pasado unos minutos para mí y ellas estaban buscándome desesperadas. Para mí personalmente fue una experiencia única y terrorífica a la vez, que aún recordamos con mucho temor junto con mi hermana. Mi hija tuvo su bebé y yo trabajaba para apoyarla. Era una señorita de prepa y salió embarazada y se dedicaba solamente a su bebé. En una ocasión me mandó fotos de los piecitos del bebé muy mordidos y más del pie izquierdo. Así pasó que tenía otra nieta que se la encargaban a mi hija, la niña. Tenía 3 años. La acostaba en una cama de pieza separada y solo nos asomábamos para ver que no se despierte y se fuera a caer de esta.
En un esquinero acomodábamos ropa y teníamos una televisión. Y no me lo van a creer. Siempre nos cambiaban a la niña del lugar. La niña aparecía abajo de la cama o arriba del esquinero. Yo sabía y no me cabía duda que eran duendes. Terminamos por salirnos y rentar otra casa.